Voy a mostrarles aquí, ya se los mostré en otra ocasión, estos 5 volúmenes en lengua alemana que se llaman con el nombre de los autores Strack-Billerbeck. Dice, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash. Y tienen en alemán un comentario a todo el Nuevo Testamento, tomado, como lo dice, del Talmud de Babilonia, del Talmud de Jerusalén, del Tosefta, de las añadiduras, diríamos, de los Midrashim, que son muchísimos, y es una fuente muy buena. Estos autores hicieron lo posible de cada afirmación que viene en el Talmud y en esa literatura de los judíos, se registrara aquí, se comentara. Como les digo, no está en arameo ni en hebreo, no es una lengua original, está en alemán, pero cualquier persona que quiera de verdad, este es el punto de partida, el punto de partida. Aquí no lo puedo traer, pero los tenemos aquí. Las madres, a su debido momento, se adentrarán en esta literatura. Tenemos aquí el Talmud de Babilonia en varias ediciones. La de Vilna, gigantesca, pesadísima, ¿verdad? Otras que conservan todas las ediciones del Talmud, conservan las páginas de la edición de Vilna, con su numeración A y B. Y los tenemos con las traducciones modernas. Acaba de salir la de Steinsaltz en una nueva edición de la edición Koren. Esa se la recomiendo a los que entiendan de esto, ¿verdad? Es nada más el texto del Talmud, pero trae las explicaciones de Steinsaltz. Tenemos la edición de Steinsaltz en hebreo, que es para mí la mejor, y el comentario que tiene él en un hebreo escolástico, no necesariamente hebreo moderno, no es hebreo israelí, sino que es el hebreo escolástico que se usaba toda la vida, como el latín escolástico que usamos nosotros para enseñar. Y luego la colección de Midrashim enorme que se hizo en Constantinopla en lengua sefardí, en español diríamos, ¿no? Pero se hizo, les repetía en otra conferencia, una reedición en hebreo con notas críticas bastante buenas. En fin, son las fuentes que debemos conocer en cierto modo, sobre todo los que se dicen teólogos y los que se dicen liturgistas. Vayan a las fuentes, hombre, como pide el Concilio Vaticano II, como ya vimos Presbyterorum Ordinis, ya vimos Optatanto Sius en la conferencia pasada, cómo piden que se vaya a las lenguas originales, a las fuentes, y es muy importante pues que nos basemos en eso. Los judíos atacan al cristianismo, lo calumnian, dicen que Jesucristo es impostor y seductor. Basta ver el Talmud. Son cosas tan graves, tan duras, tan sucias contra nuestro Señor Jesucristo, que la Iglesia tuvo que intervenir con la censura. Exigió que en las ediciones del Talmud, hechas por judíos, para judíos, se quitaran ciertos pedacitos que son ofensivos contra la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero realmente ofensivos y blasfemos. Y se quitaron. En muchas ediciones del Talmud, todavía el día de hoy, no vienen. En esa edición de Steinsaltz sí vienen, y vienen explicadas, y es necesario que las conozcamos. El ecumenismo se tiene que hacer, claro que sí, pero como el Talmud es un océano inmenso, inmenso, y comentarios tras comentarios. Un autor que habla de la lengua yiddish, precisamente salió hace unos 10 años en Nueva York, y él dice, si yo me basara nomás en la Biblia, yo tendría que ser católico, pero dice, gracias a Dios está el Talmud y la Mishnah
y la Gemara y toda la literatura, diríamos, judía actual. Y por eso no abrazan la Iglesia Católica. Pero de la pura Biblia sí, se tiene que hacer católico. El que conoce la Biblia en lenguas originales, si tienes buena fe, te haces católico. No te haces cristiano, te haces católico. Porque ese es el verdadero cristiano. O sea, con los sacramentos. Son tradiciones orales, en el fondo comentarios a la ley de Moisés. Después, esta Mishnah se llenó, se completó con comentarios que se llaman Gemara o Gemara en arameo. Gamar significa completar. Shana de Mishnah significa repetir, de memoria. Se aprendía de memoria, no se escribía. Y juntos, la Mishnah con la Gemara forman el Talmud. Y hay un Talmud que llamamos de Babilonia y otro Talmud de Jerusalén, palestinense. Esa es la primera fuente. Otra fuente se llaman los Midrashim. El verbo darash significa buscar. Madrasa, existe el apellido en español madrazo, significa la escuela. En árabe actualmente madrasa es una escuela, ¿verdad? Midrashim son comentarios también a la Sagrada Escritura, no solamente a la Torá, a los 5 libros de Moisés, al Pentateuco, sino también a todos los profetas anteriores y posteriores, y a los Ketubim, a los escritos, diríamos a los sapienciales. Esos comentarios de Midrashim son muy hermosos, muy bonitos, ¿verdad? Ahí se mezclan halaká, halak es caminar, las leyes, y agadá, las historias, los comentarios morales, místicos, exhortatorios, homiléticos. Es algo muy hermoso. Es una colección, un día no cabe en esta mesa, ¿verdad? Es grandísima, toda. Tengo una colección que se hizo en lengua latina, es decir, en español antiguo. Se editó en Constantinopla, pero ahora se publicó en hebreo y está muy bien publicada, con notas al pie de página, etcétera, totalmente en hebreo. Y esos son elementales para cualquier liturgista. Cualquier liturgista, por favor, sé humilde. Si no conoces el arameo, si no conoces el hebreo, si no te has metido a estos estudios, por favor, sé humilde y no cambies la liturgia, no la cambies. Cometes pecado mortal, más aún con palabras del cardenal Roberto Sara, que es biblista, fue mi compañero en el Pontificio Instituto Bíblico. Él también estudió ugarítico junto conmigo, con el profesor Dahoud, les decía la última vez, ¿verdad? No te atrevas a cambiar cosas que son sagradas y consagradas por milenios, por siglos y siglos de uso litúrgico. Entonces, las fuentes, este es un comentario en alemán, es el único que existe, ¿verdad? De Strack y de Billerbeck. Realmente el que lo hizo fue Billerbeck. Strack es famoso por una obra, Introducción al Talmud, que está en inglés, en español y en alemán. Él la hizo en alemán. Pero el que realizó este comentario, iniciado por el profesor Strack, fue Billerbeck. Los dos son protestantes alemanes, pero hicieron un trabajo de benedictino, un trabajo hermosísimo, muy completo, que si ustedes pueden leer el Talmud, la Mishnah y los Midrashim, van a ver cómo ayuda este comentario, ¿verdad? Entonces, aparte de la Mishnah, de los Talmudes de Babilonia y de Jerusalén y de los Midrashim, tenemos nosotros los Targumim. Targum significa traducción, translación. Es la traducción de la lengua hebrea a la lengua vulgar, la lengua popular, la lengua moderna de aquel tiempo, que era el arameo. Y son comentarios que se encuentran,
Ustedes los pueden ver en el internet, están en arameo. En Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, hay un instituto que ha publicado en internet de forma electrónica todos los Targumim, aparte de estas fuentes que acabo de citar. Se llama Lexicon Aramaicum, Aramaic Lexicon, un léxico de la lengua aramea, y pone todas las fuentes arameas, ¿verdad? Ahí está también la traducción Peshito en arameo, está la traducción heraclense y las diferentes variantes cristianas de las traducciones a los Santos Evangelios, al Nuevo Testamento. Es una cosa maravillosa lo que se puede hacer hoy con el internet, ¿verdad? Entonces, estos volúmenes de Strachey, de Billerbeck, son básicos para cualquier liturgista, para que puedas entender el respeto tan grande que le debes de tener a la liturgia católica, que viene, lo repito y lo repito y lo repito, no digo con conocimiento de causa porque es mucha pretensión, pero con un poquito de conocimiento de causa, viene desde antes de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo no quiso cambiar ni un ápice, iota unum, neque unum ápice. Es importante eso, muy importante. Aparte de esas fuentes que he nombrado hace un momento, existe otra fuente muy importante que se llama la Cábala. La Cábala consta de el Sefer Yetzirah, que es sobre Abraham. Consta de un comentario al Cantar de los Cantares y sobre todo de el Zohar, que es un volumen grueso en un arameo mezclado con arameo medieval, sobre todo de España, pero que tiene partes antiquísimas. Y el estudio de la Cábala no se permite a cualquier rabino, no, es muy difícil. Y es difícil precisamente porque contiene peligros para los judíos. Un primer peligro para judíos y cristianos y para todo lector es que ahí habla de mística, y la mística es la unión con Dios, pero tiene muchos errores, diríamos hoy herejías, como las encontramos en el Talmud. De hecho, la Iglesia prohibió ciertas secciones del Talmud, las censuró, y en muchísimas ediciones del Talmud no aparecen esas secciones que la Iglesia Católica mandó quitar, porque son ofensivas en grado máximo contra nuestro Señor Jesucristo. Son blasfemias, muy duras, muy duras. De todas maneras, estamos hablando del Sefer Zohar. Zohar significa iluminación. Y hay traducciones. En Los Ángeles hay un instituto de la Cábala, ha hecho traducciones en inglés y en español, son cerca de 30 volúmenes, un día se los traigo para que los vean, ¿verdad? Está el texto original y una traducción. Se están haciendo otras traducciones más científicas, únicamente la traducción. El que les acabo de decir de Los Ángeles está un poco revuelto, ahí entra la famosa actriz Madonna, ¿verdad?, que ha financiado esas cosas, ha ayudado, y se puede dudar de la seriedad un poquito científica de eso, pero el Sefer Zohar es muy difícil, tiene un peligro para todos. Por eso se decía que el niño debe primero leer la Sagrada Escritura, la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, o sea, la ley de Moisés, de memoria, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de memoria. Y luego los profetas primeros, Josué, Jueces, Judí, no lo admiten ellos, ¿verdad? Según el canon, diríamos hoy, protestante,
quitando 7 libros de la Biblia, de los Septuaginta, de la Biblia griega. Y a los 12 años, piensen en Jesús adolescente, que a los 12 años está en el templo en medio de los maestros, de los doctores de la ley. Audiente milos et interrogante meos, que los oye, los escucha y les pregunta. Y todos se quedan admirados de su sabiduría, ¿verdad? Dirán después, ¿quién es este? ¿Que no es el hijo del carpintero? ¿Dónde aprendió tantas cosas? ¿Que no conocemos a sus hermanos, a sus hermanas que viven con nosotros? Y lo insultaban, diciéndole, el hijo del carpintero. Honor para San José, que no era su padre, es su padre putativo. Es decir, pensaba la gente que él era su padre. Es un padre nutricio, que lo nutrió, que lo alimentó, que le enseñó la carpintería, con quien trabajó nuestro Señor 30 años. Entonces, volvamos. El niño a los 12 años, core, ani core, yo leo, yo recito. De hecho, la Sagrada Escritura se dice mikra, una cosa que se lee, que se pronuncia. Luego, a los 13 años, después de ser hijo de los mandamientos, bar mitzvah, de una ceremonia que en el protestantismo equivale a la confirmación protestante, de que he hablado últimamente, como el término, el fin de la formación catequética inicial. En la formación católica más auténtica, antigua, que no es únicamente oriental, sino también en toda España, la confirmación era recién nacidos, los bebés, después del santo bautismo. Y debe regresar esa práctica en los países de habla hispana. De lo contrario, se va a acabar la iglesia. ¿Cómo que se va a acabar? En esos países se va a acabar. Es que la iglesia no se acaba. Sí se acaba. Ve ahorita a visitar a los colosenses, a los efesios. Ve a visitar esas iglesias que están escritas en el Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo. Ve a ver esas cristiandades antiguas. No queda ni un cristiano, si acaso 1 o 2 familias se acabaron. Más aún, ve ahorita a Palestina, a ver si encuentras cristianos, ya quedan muy pocos. Recientemente tuve la dicha somos de la misma edad, el obispo de Amán, la capital de Jordania, nos fuimos contemporáneos cuando él estaba en el seminario, yo también, en Bet Yala, y yo visité ese seminario en 1969, siendo yo joven seminarista, estaba aprendiendo hebreo, ¿verdad? Y él es ahora, primero fue obispo de Trípoli, y ahora es obispo de Amán, y tiene jurisdicción sobre los palestinos de Jerusalén. Y el patriarca anterior y el patriarca de Jerusalén, todos dicen, los cristianos se están yendo de Palestina y ya solo quedan los monumentos. Por eso la iglesia sí desaparece, y desaparece también como castigo de Dios. Así desapareció la iglesia católica en la mitad de Alemania en el siglo XVI. Desapareció en una buena parte de Francia, desapareció de toda Inglaterra. Vean la historia, la iglesia sí desaparece. Entonces, volvamos a la confirmación de bebés, que es lo que el concilio plenario de América Latina, de fines de 1800, dijo que se conserve esa costumbre por las necesidades, decía yo, de escaso clero, de escasa preparación de la gente, de persecuciones religiosas que siguen constantemente y de distancias enormes. Bueno, el niño ya lee, hablo del niño judío. Después de los 13 años en adelante, el niño repite, Ani Shana, Ani Shoné, significa yo repito, es decir, de memoria sabe esos primeros comentarios antiguos a la Torá,
tradiciones que se remontan a Abraham, a Moisés, y que eran vivas. El sentido protestante de Lutero, de sola gracia, sola scriptura, sola fides, en cuanto a sola scriptura, no vale, y fue condenado. Los tres principios fueron condenados por el Concilio de Trento. Hay una tradición viviente que es de memoria, que no está escrita. No todo está escrito en la Sagrada Escritura. Y lo dice San Juan: si se escribiera todo lo que Jesucristo dejó encargado a la Iglesia, el mundo entero no podría contener los libros. Es una manera hiperbólica de hablar, oriental, pero muy cierta. Entonces, esa tradición se aprende a los 12, a los 15 años. Y luego, el niño dice, Ani lomed, ya es un jovencito, Ani lomed. El verbo lamad es aprender y también enseñar. Melamed es el maestro, el que enseña, ¿verdad? Y ese es el Talmud. El Talmud de Babilonia, inmenso, es un océano, el Talmud de Jerusalén. Todo esto se encuentra más aún en Wikisources, en las fuentes de Wiki, ahí se encuentra, para el que sabe hebreo, el que sabe arameo, ¿verdad? Y un liturgista que no sabe hebreo y arameo, no se ponga el nombre de liturgista. Serás maestro de ceremonias, es otro asunto, pero liturgista no. No, porque vas a desbaratar todo, y es lo que han hecho los liturgistas, ¿verdad? Hay que ir a las fuentes, nos pidió el Concilio Vaticano II, y eso cuesta mucho sacrificio, mucho sacrificio. Y solo por amor a Dios se puede hacer eso. Entonces vemos al niño. Ani kore, ani shone, ani lomed. Y luego viene el midrash. Ani darash. Yo busco. Bet midrash es, diríamos hoy, la casa de estudios superiores. Es la sinagoga donde se estudiaba y donde se sigue estudiando, los midrashim. Y luego, la cábala no se utiliza un verbo así, porque se requiere, para los judíos, estar casado, ser independiente ya en su vida económica, haber terminado todos los cursos de la Biblia, de la Mishnah, del Talmud y de los midrashim, y solamente entonces, y también tener salud fuerte, y tener un maestro que venga de esa tradición, y entonces se puede meter a la cábala. De lo contrario, no debe meterse. ¿Por qué lo digo? Ya dije, el primer peligro es porque puede haber personas que se vuelvan locas, y lo ha habido en la tradición judía. Personas que se ponen a ayunar, que buscan el equivalente del nirvana budístico, y truenan. Pero el otro peligro, por el cual los judíos no quieren, es que en la cábala se encuentra la doctrina más o menos clara del verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que encontramos en los libros que fueron rechazados por los judíos después del año 70, después de la destrucción de Jerusalén. Entonces, pues, el judío quiere interpretarlo según su modo, pero visto con ojos cristianos y, digámoslo, con ojos imparciales, no nacionalistas, ahí se habla del verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de otra persona en Dios. Y se habla del Espíritu Santo, de una tercera persona, Ruach HaKodesh, Ruach HaDakucha, en arameo, en hebreo. Y es emocionantísimo, Es muy bonito poder entrar a esos estudios en vistas de la liturgia, de nuestra liturgia. Le repito, aquí en San Diego hubo un rabino, yo lo conocí, el rabino Englander. Vinimos una vez juntos de Nueva York a San Diego. Me dio gusto que a él lo recibió toda su comunidad.
eh, yo estuve comprando libros donde quiera que viajo. Una vez, no viajo por mí, hijos, me mandaba Monseñor Emilio Berlibe Lausarán, ahora arzobispo emérito de Yucatán, pero fue el obispo aquí que me hizo Monseñor a mí, y con el que trabajé como vicario de religiosos y religiosas por 12 años, y como vicario judicial también por 12 años con él, y encargado de los asuntos migratorios y censor eclesiástico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en Washington, en una librería judía de las mejores, ahí encontré al suegro del rabino de San Diego. Y aquí en Tijuana, en la colonia Durango, estuvo un sacerdote norteamericano de San Francisco, California, que había sido casado, ya abuelo, después se ordenó sacerdote, el padre Filecci, le decían Felici, pero era Filecci. Y él me contó que un compañero suyo, rabino, en San Francisco, California, le preguntó en Nueva York a su maestro judío cómo era la liturgia del templo de Jerusalén. Y vean la respuesta que le dio su maestro, un rabino viejo, experimentado, conocedor de las fuentes. Le dijo, mira, ve a la Quinta Avenida, a la Catedral Católica de San Patricio, durante una misa pontifical. Ya no hay misas pontificales. A mí me tocaron cuando yo era niño aquí en Tijuana, como señor Alfredo Galindo Mendoza, con coros de 120 voces, misas polifónicas de Perossi, de Palestrina, de Beethoven, de Mozart. Qué bonito era. Es una liturgia que te enamora, que viene del cielo. Le dijo ese rabino viejo al rabino joven, así como ves la misa pontifical católica, así era la liturgia del templo de Jerusalén. Y yo se los digo, perdonen que diga, con un poquito de conocimiento de causa, después de devorar estos volúmenes, no en esta edición, esta la acabo de comprar, es mía, sino en las bibliotecas de Roma, donde las hice pedazos, por decirlo así, estudiando y estudiando y estudiando, días y noches. Nuestra liturgia viene desde antes de nuestro Señor Jesucristo, del templo de Jerusalén. Por eso, no la maltraten, no la pisoteen, no la cambien, aprecienla, y los que tengan capacidad, métanse a las fuentes para que de verdad la atesoren. Bueno, esa es la presentación de este libro. Voy a bajarlo de la mesa porque ya estoy aquí como inundado de libros. Son 5 volúmenes gruesos, con letra chica, están en lengua alemana. Es Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash von Hermann Strack und Paul Billerbeck. Esta es una edición de Mónaco de Baviera, ¿verdad? Y esta tiene un precio, por no decirles así, este volumen fueron 158 euros, estamos hablando de $200, 250 cada volumen, es una fortuna. Una persona me ayudó y le agradezco, ¿verdad?, que me ayudó, y ya les dije, un ingeniero, el ingeniero Mireles de San Diego, tuvo la bondad de ir a Alemania y él me los mandó, ¿verdad?, de allá. El segundo conjunto de volúmenes que tengo aquí lo hizo un sacerdote español vasco, Francisco Javier Ochoa. Yo soy Isidro Puente Ochoa, y Ochoa porque mi padre es Ochoa y mi madre es Ochoa, de manera que traigo lo vasco metido, ¿verdad? Y yo lo conocía, ese hombre murió joven, de repente iba de vacaciones en un mercado español de España, supermercado, con su hermana, y ahí le dio un ataque al corazón y murió. Él era de los padres fundados por San Antonio María Claret, era claretiano del Purísimo Corazón de María, ¿verdad? Cortis María, del Corazón de María. Entonces, son 10 volúmenes. Ahorita yo los usaba ya en Roma, y algunos todavía no aparecían. Los he ido comprando, y últimamente agradezco mucho a la señora Selfa, a su esposo y a los hijos, que me los van a comprar, los 4 que me faltan, ¿verdad?
Un volumen son los códigos de derecho canónicos, pero con la relación de las fuentes. Bueno, ¿cómo se llama esta obra? Se llama Leyes Ecclesiae, las leyes de la Iglesia, que se han publicado después del Código de Derecho Canónico de 1917. Todos los decretos están en letra chiquitita, 2 columnas, todo, absolutamente todo lo que la Santa Sede ha estado dando para normar pues la vida cristiana, para cumplir con su misión pastoral, el Papa y los dicasterios de Roma, leyes particulares y leyes generales, donde se contiene toda la tradición católica. Los últimos volúmenes pues llegan hasta, el volumen 10º llega hasta el 2006, pero tienen todas las leyes de la Iglesia, de manera que es una síntesis de la Acta Apostolicae Sedis. Si los sacerdotes que me escuchan pues saben de qué se trata, ¿verdad? Los obispos que me estén escuchando, les agradezco. Hay 2 obispos muy en especial que estoy muy agradecido con ustedes y me siento muy honrado porque me estén escuchando, ¿verdad? Aparte de lo que viene en la Acta Apostolicae Sedis, vienen, lo repito, circulares, particulares, cartas del Santo Padre, de las congregaciones religiosas, congregaciones romanas, de los dicasterios del Papa, a obispos, a congregaciones, etc. Es muy completa. De ahí es donde estoy sacando pues todo el material para este encuentro con nuestra Iglesia. Tercer punto de nuestro programa. Faltan 10 minutos. Voy a continuar leyendo las fuentes. Ahorita concentrado en la liturgia. En la liturgia que es abusada, pisoteada, destruida, desbaratada por todas partes, según palabras de Papa Ratzinger. Yo lo viví, dijo el Papa Ratzinger. Yo viví todo esto, ¿verdad? Y dice que es algo que no se puede ni siquiera nombrar. Palabras del Papa Benedicto XVI. Y qué decir de mi compañero, el cardenal Roberto Sara también. Véanle la cara, está serio, porque no andan bien las cosas. Entonces, vamos a seguir con Pío XII. En la encíclica Mediator Dei del 20 de noviembre de 1947. No admitir que todo lo reduzcamos a lo antiguo, a lo arqueológico, a lo que según nosotros fue original. No, dice el Papa. Es ciertamente cosa santa y digna de toda alabanza recurrir con la mente y con el alma a las fuentes de la Sagrada Liturgia, porque su estudio, remontándose a los orígenes, ayuda no poco a comprender el significado de las fiestas y a indagar con mayor profundidad y exactitud el sentido de las ceremonias. Pero ciertamente no es tan santo y loable el reducir todas las cosas a las antiguas. ¿Por qué? Primero, acuérdense cómo comencé, con estos libros judíos de la antigüedad. Un día en el programa les voy a traer aquí el Talmud de Jerusalén, y no cabe en esta mesa. El Talmud del Talmud de Babilonia. El de Jerusalén sí cabe. Les voy a traer el conjunto de tantos y tantos comentarios hebreos. Ahí están orígenes remotos de nuestra liturgia. Y no podemos decir, por ejemplo, que la Pascua judía, que la Agadá Shel Pesach sea el origen de la liturgia. Momento. En el nuevo orden hecho por Pablo VI, pusieron en el ofertorio 2 oraciones que están en esos ritos judíos. Son 2 ritos. Un rito es el Birkat Hamatzon, significa la bendición de las comidas. Es un rito de comida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shenoten lanu lechem lechol. Bendito seas tú, Señor, Dios del universo, que nos has dado el pan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shenoten lanu yain lishtot, que nos das
Pere Hagefen, dice, Peri Hagefen, el fruto de la vid. Se le añadió, y del trabajo nuestro, y que será transformado, etc. Eso es precisamente lo que Pío XII pues tenía miedo en 1947. Irnos a lo antiguo sin ver que el ofertorio, como acaba de decir el cardenal Roberto Sara, y lo dijimos hace 2 programas y el programa pasado, ¿verdad? Las oraciones del ofertorio, sí, son muy antiguas, pero son las que nos dieron los apóstoles, tomando, como dice el Santo Evangelio, como el padre de familia, de lo nuevo y de lo viejo. Y el ofertorio no es ofrecer el pan y el vino, es ofrecernos nosotros mismos. Y no puede ser danzas y danzas interminables, procesiones de todo tipo de objetos, de alimentos que no tienen nada que ver con la Santa Misa. Ese no es el ofertorio, ¿no? Por eso mucho cuidado, ¿eh?